hace un poco más de un año decidimos conformar Colaborar experiencia haciendo un webinar para compartirles qué hacemos. Entonces vamos a hablar un poco la manera en la que queremos presentarles el coaching. Más que hablar per se de la herramienta, vamos a contarles dos historias. Una historia que me ha pasado a mí como coach, Inés va a platicar la suya. Y vamos a hablar de una persona, hemos cambiado los datos y mucha información para proteger la confidencialidad, pero de esta manera pensamos que para ustedes será más sencillo el entender qué pasó en el proceso de coaching, por qué se detonó, cuánto tiempo duró, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo les quiero presentar a Jimena. Ella tiene 29 años, ella es un colaborador de alto desempeño, ¿no? En la empresa en la que trabaja es reconocida como una persona de alto desempeño, trabaja en una multinacional y en menos de 4 años ha sido promovida, ¿no? Gracias a la capacidad, al compromiso, a lo que tiene. Y la empresa tiene planes de crecimiento a nivel regional, ¿no? Ha estado en un país y ahora le están pensando, bueno, esto cuando nos invitaron era moverla a otros países o tener mayor responsabilidad. Con Jimena fue seleccionada al proceso de coaching porque lo que le preocupaba mucho tanto a su jefe como al área de recursos humanos es que ella tenía una comunicación en extremo directa, ¿no? Esto a veces generaba mucha incomodidad con sus compañeros. En más de una ocasión como que le había faltado el respeto a otras personas desde esta parte del conocimiento, desde yo tengo más información, yo entiendo mejor, ¿no? Y a lo mejor hasta con un poco de impaciencia con ellos, ¿no? Se percibía como una persona arrogante y con poca paciencia, ¿no? Entonces, cuando llego y conozco a Jimena, conversamos, empieza el proceso de coaching, ella tiene de alguna manera un poco de registro, o sea, se da de alguna manera cuenta de estas cosas, pero su justificación es que las personas son muy lentas y no tienen el mismo nivel de compromiso y la misma capacidad que ella, ¿no? Entonces, de alguna manera ella justificaba o consideraba que era una respuesta natural esto de molestarse o de incomodarse con el otro si el otro no entendía. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar un proceso de 5 meses, ¿no? Estuvimos trabajando juntas y a lo largo de estos 5 meses identificamos lo primero, esa parte de la molestia o esta parte de la arrogancia, al final tenía que ver más con esta vulnerabilidad, ¿no? Ella tenía un poco de preocupación de cómo mostrarse vulnerable. También se dio cuenta de lo importante de apuntar a un siguiente nivel de madurez. Algo que trabajamos mucho con Jimena es que ella sí tiene muy claro esto de querer crecer y ser alguien mucho más reconocido, de mayor importancia en la organización, y sí llegó a darse cuenta que aun y cuando es una persona muy brillante, con una ejecución impecable, si no lograba incorporar esto de la colaboración, la cercanía, la escucha, vulnerabilidad, empatía, no iba a llegar muy lejos y su carrera iba a quedar truncada. Entonces, bueno, esto fue lo que trabajamos con Jimena y fue apuntar hacia un siguiente nivel de madurez. Y distinguir entre sus juicios y la realidad. El coaching trabaja mucho en este tema de la realidad es a partir de lo que yo veo y no es la única realidad y no es la realidad que todos ven. Entonces, pues bueno, esa fue mi experiencia con Jimena. Fue un proceso que yo me sentí muy satisfecha a la larga. Yo sigo, al tiempo sigo teniendo conversaciones con ella, la sigo acompañando en este proceso de toma de decisiones. Y quizá uno de los momentos que más recuerdo en el proceso con Jimena fue una noche en la que me mandó un WhatsApp donde después de un día de una sesión que había sido medio complicada, me escribió diciendo, me di cuenta de esto y hoy empecé a hacer algo diferente. Creo que eso es cuando nos damos cuenta en el coaching que lo que está pasando en este proceso de conversar, en este proceso de 60 minutos, es un proceso donde uno trabaja mucho, pero donde se ve el resultado es en el día a día y en lo cotidiano. Así que, bueno, esta fue mi experiencia con Jimena y ahora le paso la palabra a Inés. Bueno, les cuento. Mi caso es un poco diferente porque Elena platicaba de Jimena, que es una persona joven, ¿no? Con pocos años de experiencia en la compañía. A mí me tocó un director de 55 años con 30 años de experiencia en una empresa que comenzó siendo familiar, pero que después se volvió una empresa de tamaño mundial, con presencia en muchísimos países, incluso en Asia, en Europa. Y este director llevaba toda la parte una parte comercial, pero llegó un punto en su carrera donde se abrió una posibilidad a un área adicional, también de la parte comercial, pero como el área siguiente a donde él estaba,
y mostró él o manifestó el interés de poder absorber también esa otra área. A mí me tocó empezar a trabajar con él porque la compañía lo decidió, no fue una solicitud de él. Entonces, digamos que el llegar al proceso para él fue, me mandaron, ¿no? Que eso también nos pasa a veces en las compañías, puede llegar a pasar. Cuando yo hablé con su jefe antes, que es algo que hacemos siempre como parte de los procesos, hay que involucrar a los líderes y a los supervisores de las personas, porque si no, el proceso se vuelve algo aislado, no algo integral en la organización. Yo tuve una conversación telefónica con su jefe donde él me dijo que sí, que existía esta posibilidad de ampliar su scope, de volverse líder de un área mucho más grande, absorbiendo un área adicional, que él tenía este interés, que manifestaba este interés en hacerse cargo de esta área, pero me dijo que a pesar de ser una persona con mucha experiencia en la organización, era alguien de la vieja escuela, así me lo dijo, ¿no? Que él veía que su liderazgo era de la vieja escuela, que tenía antecedentes no muy buenos con respecto a la comunicación con pares y con su equipo, que su liderazgo era mayormente directivo, que era muy de imponer, que era de carácter fuerte, que no trataba bien a las personas, y que eso había generado un clima no muy agradable, ¿no? Entonces, él la verdad me dijo, yo no lo creo capaz de adaptarse a lo que le estamos pidiendo, vamos a darle esta oportunidad, trabaja con él, pero si no cambia, vamos a tener que tomar decisiones. Así tomé yo el proceso. O sea, fue muy complicado para mí, porque de verdad yo estaba impactando de una manera importante en el futuro de esta persona y en qué iba a pasar con su carrera. Sí me estresó bastante, digamos, tener que empezarlo de esa manera. Fue un proceso, nada más me dieron 6 sesiones, lo cual también fue un proceso corto, pero curiosamente este director fue súper cumplido con su proceso, fue súper puntual, nos veíamos exactamente cada 2 semanas, él elegía desayunar en lugar de tener la sesión en su oficina, él decía, bueno, quiero desayunar en este lugar dentro de una plaza donde estaba su oficina, pero fue súper, súper cumplido con el proceso y de verdad los cambios se empezaron a ver muy rápido. Él empezó a primero tener conciencia, a ver lo que estaba pasando alrededor, a enterarse, porque al principio su actitud fue decir, así soy fuerte, soy rudo y así voy a ser, ¿no? Que eso nos pasa también muchas veces, ¿no? ¿Por qué voy a cambiar? Si hasta ahora me ha ido bien y tengo 30 años de trayectoria exitosa en una compañía, ¿por qué? ¿Por qué cambiar, no? Pero el proceso fue súper interesante, él empezó a notar cambios, empezó a notar cómo la gente reaccionaba diferente y pudimos primero mejorar la escucha activa, porque obviamente hablaba mucho y escuchaba poco. Desde su estilo directivo de imposición como líder, la escucha era pobre. Pero lo primero que tuve que hacer fue trabajar con él para que lo viera, para que lo descubriera. Por lo tanto, al empezar a escuchar, empezó a conocer a su gente, ¿no? Empezó a entender quiénes estaban con él, empezar a tener una visión más fresca, más limpia, sin juicios previos, entonces empezar a entender qué necesitaba la gente, que no necesariamente era lo que él pensaba que necesitaba, ¿no? Cuando empezamos a escuchar, el mundo se abre mágicamente. Por lo tanto, sus relaciones interpersonales empezaron a mejorar, y esto la verdad no pasó solo a nivel laboral. Él tenía ya hijos grandes que estaban en la universidad, estaba como en una transición importante de que se fueran a vivir solos, cambiar de ciudad, empezó a escucharlos también, a entender qué necesitaban, entonces empezó a mejorar también las relaciones con su familia, lo cual lo tenía muy contento, más allá de la cuestión laboral, y pudo empezar a tener planes de acción, porque en esta intención de absorber un área que él no tenía a su cargo, heredó muchos problemas, ¿no? Heredó problemas tanto de resultados como de gente, y él tenía que darle solución. Entonces, al escuchar, al mejorar la comunicación, al mejorar las relaciones interpersonales, pudo empezar a tomar acciones concretas y empezar a resolver temas que eran temas viejos, que nadie había resuelto y que él empezó a darles una solución. Finalmente, y después de nuestro proceso, terminamos, me agradeció mucho, mucho, mucho. Cuando terminamos su proceso todavía no había una decisión final sobre qué iba a pasar con su carrera. Me agradeció, me dijo, me cambiaste la vida.
desde ahí me lo agradeció en su momento, pero unos meses después recibí una llamada para decirme que sí, se quedaba con toda el área completa, que estaba muy feliz, que estaba realmente contento de haberlo logrado y que me agradecía muchísimo la aportación que el coaching le había dado, primero para la conciencia, para darse cuenta, para mejorar en general su vida y finalmente para lograr este objetivo profesional que él estaba buscando. Entonces, la verdad sí fue un proceso para mí muy disfrutable, aunque lo sufrí al principio desde el planteo inicial, pero lo disfruté mucho y al final sí fue un final feliz. Bueno, pues estas son nuestras dos historias del proceso de coaching para que se den una idea de cómo es. Y ahorita les queremos compartir un poco, ¿no? De qué es el coaching, ¿no? ¿Qué no es el coaching y cuáles son sus alcances, ¿no? Entonces, pensamos que una buena manera de explicar qué es el coaching es hablar, bueno, este es un proceso estructurado, no es un proceso que todos los coaches, en un rato más hablaremos del perfil del coach, pero es un proceso estructurado que aunque parece que son conversaciones que tienen una estructura, una metodología, y que van fluyendo o avanzando de acuerdo al ritmo o al momento en el que van, o sea, como con respecto a la persona. Acompaña a individuos o grupos, o sea, el coaching puede ser individual o grupal, y identificar y reconocer cómo la forma en la que perciben la realidad puede o no a su bienestar y el cumplimiento de metas. Les ayuda a liberar o a potenciar su talento, o sea, eso es como muy interesante. Y aquí pusimos definir y el re entre paréntesis, porque muchas veces es redefinir tu propósito de vida personal y laboral. A veces al final de un proceso de coaching o durante un proceso de coaching, los participantes toman decisiones sobre si van a continuar en la empresa, si van a continuar o no en la posición, si eso es lo que quieren. O sea, es un proceso que ahora que vamos a hablar de otro tipo de herramientas, pero es un proceso que sí lleva mucho a la gente a mirar hacia adentro y a darse cuenta de quién es y hacia dónde va. Y también ayuda a construir nuevas formas de pensamiento y acción. Para nosotros esa es como, para nosotros coaches es la forma más sencilla de explicarlo. Luego cuando vamos a las organizaciones entendemos que esta frase no suena muy tangible, pero el coaching nos ayuda a construir. ¿Cómo creemos, por ejemplo, confiar en el otro y empezar a mostrar confianza en el otro, ¿no? A preguntarle quién es, no perseguir a una persona después de que le damos un seguimiento, etc. Y desarrollar un rol responsable, ¿no? Porque muchas veces escuchamos estas conversaciones de es que mi jefe no me permite porque la gente que me reporta no hace bien esto, la compañía está en crisis, el país, bueno, ahorita podemos hablar todos del país que está muy complicado, y entonces pareciera que el control de mi vida está afuera, y el coaching se centra mucho en hacer a las personas responsables con respecto a su entorno. Y acompaña a la persona, eso nos encanta, ¿no? Acompaña a la persona antes que la función. Es decir, Inés trabajó con un director, yo trabajé con una persona del equipo financiero, pero antes de ser financiero y directivo, hablamos con la persona, con Jimena y con este director, que primero son personas antes de ser su función. Y en la medida en la que trabajamos esto, es que su función, el rol que desempeñan, se va a empoderar y a liberar. Y bueno, debe ser facilitado por un coach formado, certificado, y más adelante hablaremos de esto. Muy bien, entonces, esa es una idea de qué es coaching. Ahora, ¿qué no es? Porque también se confunde con muchas cosas. Lo meten todo en una bolsa y lo mezclan y entonces después nos piden cosas que a veces no es exactamente lo que nuestros clientes necesitan. Entonces, cuando hablamos de coaching, no hablamos de mentoring. El mentoring es otra herramienta también muy útil, pero muy diferente. El mentoring va a estar brindado por una persona que sea referente en la industria o aún dentro de la misma organización puede ser, pero es una persona que tiene más experiencia que la persona que lo va a recibir. Entonces, este mentor lo que va a hacer es brindar su experiencia, brindar consejos y guía porque tiene conocimiento de la gente, de los procesos, de la estructura, de la política de la empresa. Entonces va a acompañar a esta persona, pero desde brindarle su experiencia para que la persona pueda mejorar. El coaching no hace eso, el coaching acompaña desde el propio proceso de la persona, desde el propio descubrimiento de la persona. El coach no le va a decir cómo hacer las cosas a la persona. El coaching tampoco es consultoría. Consultoría obviamente abarca muchas herramientas, pero la consultoría también es otorgada por un experto diferente, que es consultor, que muchas veces coincide que son coaches, pero no todas las veces.
y quienes lo reciben obviamente requieren de un conocimiento puntual que puede estar relacionado a una mejora específica y de una manera temporal. Entonces el consultor lo que va a hacer es utilizar diferentes metodologías, que en nuestro caso cada metodología que utilizamos es desarrollada basada en lo que nuestro cliente necesita. Lo que hacemos es customizar exactamente lo que los clientes necesitan para brindarles una herramienta personalizada y se diseña un programa específicamente para esa organización. Tampoco es un entrenamiento, lo proporciona, el entrenamiento es hecho por facilitadores que de nuevo pueden o no ser coaches y van a diseñar y van a compartir contenidos específicos, ¿no? Nos piden un entrenamiento específico en inteligencia emocional o un entrenamiento específico en comunicación efectiva, se va a desarrollar específicamente y lo reciben quienes necesitan eso específicamente, ¿no? Se mezcla la experiencia con la teoría y tratamos de potenciar el desempeño de las personas que reciben este entrenamiento. Finalmente, el coaching no es terapia, porque también eso nos lo mezcla mucho, ¿no? Nosotras no somos terapeutas, somos coaches ejecutivos. Entonces, lo que vamos a compartir con nuestros coaches, con nuestros participantes, son temas que si bien pueden tener siempre mezcladas cosas personales, en general surgen de una necesidad de la organización y no tienen que ver con cuestiones de personalidad, ni tienen que ver con condiciones específicas donde se necesita un profesional específico que tiene que ver con la salud mental. Esos son terapeutas. A veces nos ha pasado de decirle a ciertas personas que toman coaching, ¿sabes qué? Este tema nos parece que es más de terapia, y eso tiene que ver con nuestra ética y con nuestro perfil profesional. Decirles, nosotros podemos trabajar estos temas aquí, pero nos parece que estos temas tendrías que buscar un especialista donde lo puedas trabajar más a profundidad. ¿Ok? Entonces esperamos que haya quedado claro. Ahí pueden ir después escribiendo sus preguntas si algo no queda claro. Y el coaching lo que hace es que bueno, el coaching lo facilita un coach entrenado o certificado y se tiene diferentes enfoques, ¿no? Puede ser coaching deportivo, coaching de vida, coaching espiritual, en nuestro caso es coaching ejecutivo, y lo ponemos aquí abajo en este gráfico porque el coaching sí va muchas veces en relación, o sea, a veces trabajamos coaching y alguien más está tomando mentoring con otra persona. Coaching y hay consultoría, coaching y hay entrenamiento, coaching y hay terapia, y es una herramienta que fortalece estos procesos y que los acompaña, y como dice Inés, el coaching está muy enfocado, en el caso nuestro, al sistema al que perteneces, ¿no? Por eso es una mezcla entre la persona y la función, y acompaña nuevamente en qué creo y cómo me comporto, y si eso que creo y me comporto es lo que necesita el afuera. Ahora, hablando un poquito de los alcances y usos del coaching, ¿no? A nivel individual, mejora el desempeño de quien lo practica, puede modificar hábitos y conductas que no sean positivas o bien vistas. A veces la persona está segura que está haciendo algo muy bueno, pero en el afuera ya no es bien visto, ¿no? Entonces el coaching trabaja mucho en eso. Fortalece programas de recursos humanos, ¿no? Que están en progreso. O sea, realmente nosotros trabajamos mucho con el equipo de recursos humanos. Nosotros somos una extensión de recursos humanos cuando existen en la organización. Y también facilita la transición laboral, ¿no? Por ejemplo, trabajamos mucho en gente que trabajó solo y de pronto empieza a tener logros a través de un equipo. Ahora, cuando hablamos del coaching grupal, podemos mejorar la integración en los equipos, podemos acompañar y fortalecer la gestión del cambio para ese equipo en específico, y obviamente siempre ese equipo considerándolo parte de una estructura más grande de una organización. Entonces también podemos ayudar a alinear a ese equipo con respecto a la cultura de toda la organización. Podemos favorecer el intercambio de opiniones en situaciones complejas, por ejemplo, un cambio de líder en un equipo, llega un líder nuevo, hubo un cambio grande, una reestructura, salió gente, entonces podemos acompañar con coaching esos procesos y fortalecer todos los programas que Recursos Humanos esté llevando a cabo. Nosotros también lo que hacemos es acompañar esos procesos para que mejoren. Un poco de cuáles son como los impactos, ¿no? Que tiene o el coaching es, o sea, o cuando nos llaman, ¿no? O sea, cuáles son indicadores de hay que sumar procesos de coaching, cuando el desempeño del líder baja, cuando la comunicación es mala, poco funcional, cuando hay cambios organizacionales,
o personales, cuando hay equipos disfuncionales. Esta parte es como muy interesante. Los equipos disfuncionales es que a lo mejor llegan a los resultados, pero con un costo humano, mental, emocional muy alto, ¿no? Entonces, trabajar con equipos disfuncionales cuando hay una alta rotación, cuando el engagement de los colaboradores es bajo o cuando el clima laboral es negativo, ¿no? Entonces, cuando está pasando esto en la organización o en un grupo de la organización, es como que es cuando recursos humanos o el patrocinador de estos programas puede pensar en evaluar el coaching como una herramienta única o una herramienta que se complemente con otro tipo de programa. Ahora, ¿cuál es la intervención o la relación de recursos humanos con el coaching? Nosotras, como consultora, como People Awareness, que llegamos a acompañar a una compañía, siempre vamos a acompañar y nos vamos a volver una extensión del área de recursos humanos. No es por separado, nosotras nunca reemplazamos ni hacemos el trabajo de recursos humanos. Siempre tiene que ser una conexión, una combinación y una extensión de lo que recursos humanos ya sea que esté haciendo o que quiera hacer, y nosotras nos volvemos parte de todo eso. Nosotros tratamos de que sea más sencillo navegar en el ámbito político de las empresas, ¿no? Porque también tiene una riqueza el estar fuera. El no participar de esto, como siempre me gusta decirles a mí, yo ni vivo aquí, ¿no? Siempre les digo eso a mis clientes. Entonces, eso me da una visión externa. Entonces puedo ver desde fuera sus políticas, sus manejos, sus redes y acompañar desde ahí. Tenemos una mayor objetividad justamente con respecto a la problemática y a los involucrados. Si bien muchas veces acabamos metiendo el corazoncito porque es gente y nos importa y nos encariñamos, tratamos de ser objetivas, de ver desde fuera las cuestiones y tratar de ayudar. Y se nos facilita el generar vínculos de confianza. El coaching es un proceso basado fundamentalmente en la confianza y la conexión con las personas. Es muy importante esto que decía Elena hace rato, ¿no? Puede ser un director general, o puede ser un gerente, puede ser un coordinador, es una persona. Y nosotras partimos desde ahí. Nos importa la persona, generar un vínculo, generar confianza, y desde ahí impactar a su equipo y a toda la organización. Y bueno, si hablamos un poco del perfil del coach, o sea, creo que no sé, yo creo que en la última década hay un boom, yo creo que en México con respecto al coaching, y lo que hemos observado hay dos fenómenos. Muchas personas se forman o empiezan este entrenamiento como coaching y entran al mercado y se van preparando, pero también por el otro lado, lo que sí escuchamos cuando vamos con clientes que me dicen, no, yo ya estoy en un programa de coaching y cuando indagamos, pues era un programa de consultoría, o era un mentoring, o era una capacitación. Entonces, lo que sí creo que es responsabilidad de todos aquellos que ofrecemos este servicio, que creemos en esto, es siempre marcar la diferencia del qué es un coach y qué hace el coach para respetar y nunca desvirtuar o distorsionar esta herramienta y sus alcances. Entonces, un coach pues está formado o certificado, podemos encontrar siempre va a estar formado, un coach siempre va a estar formado. Hoy en México hay muchísimas instituciones, el TEC, el ITAM, la Ibero, Co-Crear, Florecer, ESCO, realmente yo creo que cada vez crecen más las instituciones. El proceso de formación de coaching, hemos escuchado procesos de 3 meses a procesos de 2 años. En mi caso, en Argentina me formé en un proceso de 2 años. El de Inés duró, fue en la Ciudad de México y fue de un semestre, de 8 meses. Entonces varía mucho, pero lo que ustedes cuando contratan un coach es conocer cómo fue su formación y si tiene la certificación. La certificación puede ser dada por el ICC, que es el International Coach Council, ¿sí? Sí. Y el IPS, ¿no? Que es el International Coaching Federation. O sea, la verdad es que hay diferentes lugares, pero para ustedes es muy importante que le pregunten al coach de dónde viene, cómo se formó, por qué se formó, porque el coaching tiene que ver con un tema muy de vocación, ¿no? Entonces, desde dónde y por qué se formó. Si tiene background corporativo, es súper, le suma mucho, porque cuando trabajas en sistemas, en organizaciones, que entienda todo, la política, el movimiento, lo que pasa dentro de una organización, que haga fit con la cultura. O sea, ustedes como contratantes del coaching digan, a ver, esta persona tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra dinámica, nos va a representar, es alguien con quien nos sentimos cómodos. Eso es como algo que nos preguntamos. También es importante que
busquemos el coach que esté acorde al estilo del coachee o del participante. Por eso se le presentan muchas veces al coachee 2 opciones, por ejemplo, de coaches para que platique con ellos y vea si se sienten cómodos. Recuerden que les hablábamos de que la base de estos procesos es la confianza y la conexión con la persona. Si no, no va a prosperar el proceso. Las consultoras que imponen a sus coaches porque es lo que hay disponible, en general eso va a llevar a que el proceso no tenga los mejores resultados. Hay que mantener una distancia óptima, como decíamos, bueno, es inevitable encariñarse porque conectamos con la persona a un nivel muy profundo, pero nunca tenemos que perder como coaches la objetividad del proceso y de la situación, porque si no, no vamos a poder acompañar de la mejor manera. Vamos a complementar siempre nuestra formación con herramientas y especialidades. Nosotros nunca dejamos de formarnos. En realidad no es que, ya hice mi certificación hace 5 años, entonces ya, con eso ya la hice. No, estamos permanentemente leyendo, estudiando, formándonos, surgen nuevas especialidades, surgen nuevas certificaciones, y la verdad, un coach que quiere mantenerse dentro del mercado tiene que estarse formando todo el tiempo. El coach, la verdad es que hace una opción de vida. Esto nos apasiona, de verdad, y de verdad lo hacemos parte de nuestra vida. La otra vez me preguntaban, ¿no? Si es cierto que los coaches siempre han pasado por quiebres fuertes en su vida. No es una condición, pero en general sí. La percepción que tienen de sí mismos y del entorno va a cambiar. La escucha activa, bueno, es nuestra herramienta fundamental. Sin la escucha no podemos hacer coaching. La escucha es el centro de los procesos de coaching, y a partir de escuchar hasta el sponsor, ¿no? O sea, empezamos por el sponsor que nos hace la solicitud del proceso de coaching. Desde ahí empezamos a escuchar, entender y proponer para poder acompañar ya con escucha activa al coachee en el proceso específico. Y obviamente la discrecionalidad y la confidencialidad de la información. Siempre vamos a cuidar muchísimo toda la información que recibimos en los procesos. Obviamente, como coaches ejecutivos respondemos a la organización. Entonces, siempre tenemos que cuidar no solo a la persona, sino cómo encaja esa persona dentro de toda la organización y de la cultura organizacional, cuidando qué información manejamos. Y ya por último, ¿no? Hablando un poco de la logística, ¿no? O sea, de cómo, cuánto tiempo toma, etcétera. Es un proceso que siempre tiene que aportar mejoras a la organización. Si bien nosotros, esta parte de, bueno, dime cuáles son los indicadores y cómo va a haber un retorno de inversión, no hay algo tan puntual, pero sí podemos impactar en términos de retención, en términos de engagement, en términos de la inversión que se hizo en un líder, esta parte de que es un proceso que dura 6 meses para que podamos acompañar diferentes momentos de vida de la organización. Las sesiones pueden ir de 60 a 90 minutos, menos de 60 minutos no termina uno de conversar y manejar diferentes puntos. Después de 90 minutos ya se pierde la atención, la energía y el foco. El coach mantiene al tanto al sponsor, ¿no? Lo que decía Inés, siempre vamos a dar como cada X tiempo reporte de cómo vamos, sin hablar de lo que se habló, sino de vamos avanzando bien, ha respondido, está interesado, o no, ¿no? Porque ese es otro punto, ¿no? Cuando hay una falta de apertura o de compromiso, nosotros decimos es momento de parar el proceso, porque ya se volvieron en charlas, o ya la persona no llega, o siempre se le olvidan los compromisos. Entonces, también el coach tiene esta responsabilidad de decir, el proceso debe de detenerse. Y la última es que el jefe directo siempre debe de estar involucrado y es corresponsable del proceso. O sea, el jefe, o sea, esta parte de que el coaching es una varita mágica que va a arreglar lo que yo como jefe no hago, o lo que yo como recursos humanos no puedo suplir, no. Esto es una responsabilidad compartida con recursos humanos, pero el jefe sí o sí es parte vital del sistema al cual pertenece el coaching. Con esto pues acabamos de hablar de nuestra presentación. Nos gustaría un poco escuchar sobre sus preguntas. Vemos que Mariana Duarte pregunta si se pueden tener sesiones grupales para mejorar el trabajo en equipo y la comunicación. Sí, claro que sí. Podemos trabajar tanto en procesos individuales como grupales, de acuerdo a lo que necesiten. Por eso decimos que siempre escuchamos desde el principio lo que la organización nos pide, y con base en eso vamos a ofrecer lo que nosotras desde nuestra experiencia creamos que es mejor. Obviamente coaching grupal sí funciona, sí tiene
resultados muy positivos y especialmente para el trabajo del equipo, la comunicación, claro que sí. Lo que hay que tener cuidado con cuando se hace un coaching grupal es la personalidad que toma el equipo, porque en lo individual tienen ciertas características, pero cuando se juntan un grupo de directivos, un grupo de gerentes, un grupo a lo mejor de especialistas, toman otra personalidad. Entonces tenemos que estar siempre muy atentos a qué es lo que queremos trabajar. La personalidad del grupo, como identidad del grupo en lo colectivo, o si son temas más personales. Entonces, cuando se hace trabajo grupal, tenemos que como cuidar mucho, hablar con la persona, hablar con el grupo y medir esto si estamos teniendo resultados grupales o parar el proceso, porque de pronto hay un tipo de empoderamiento que no llega a un buen puerto, ¿no? Entonces eso es cuando haces coaching grupal hay que cuidar mucho esto. Luego tenemos de otra persona que veo que es Caballero X, que dice, ¿cómo se generan cambios más permanentes a través del coaching? Bueno, ahí justamente toma vital importancia el tema de que el coaching sea parte de un diseño más amplio, que no solamente sea con la persona, sino que se involucre el jefe directo, se involucre recursos humanos, porque nosotras vamos a acompañar durante un rato. Estos procesos de 6 meses van a ser intensos, se va a trabajar mucho, se va a generar conciencia, se van a generar cambios, pero si eso está aislado de nuestra organización, no se van a generar cambios permanentes. Por ejemplo, si estamos hablando de que queremos fomentar en alguien esto de que colabore y trabaje en equipo, algo que siempre preguntamos es, ¿y en su evaluación de desempeño hay una meta clarísima de objetivo de trabajo en equipo? Porque el sistema tiene que crear los soportes para que esto que yo quiero que tú cambies se sostenga. Porque al final lo que estamos generando son nuevos hábitos de pensamiento y de acción. Otra cosa es, yo como jefe veo que mi reporte tiene, no nos conocemos, estamos muy alejados, solo hablamos del trabajo. Entonces, lo que pedimos es saber en tu agenda cuántas veces a la semana o al mes tienes sesiones, qué tipo de sesiones son, qué calidad de sesiones son sesiones informativas, son sesiones de creación. Entonces, desde ahí tenemos que ver qué es lo que va a hacer, cómo se va a sostener. Tiene que haber recompensa para la persona, ¿no? Es decir, yo a veces hago mucho la metáfora de que esto es como entrar con un nutriólogo, ¿no? Y que el coach a veces es como un nutriólogo. Te puede decir un montón de cosas, tips, pero el que hace la dieta es uno. Y el que se enfrenta a la despensa a las 5 de la tarde con las galletas es uno. Entonces, todos los hábitos que tienes que crear, pues son uno. Ya no te compres galletas. O cómprate menos galletas. O a tu pareja que no compre galletas. O pídele a tu pareja que no compre galletas. O sea, esto, ahorita que suena a la pareja y las galletas y la dieta, es organizacionalmente qué hábitos tienes que cambiar tú y el afuera, por eso es un proceso sistémico, para que esto se sostenga en el tiempo. Si no, el coaching pareciera que es como una intervención como de emergencia, entras, sales y te vas. Y una solución mágica. Y una solución mágica, y no lo es, ¿no? O sea, es una herramienta que necesita de mucho trabajo alrededor para sostenerse. Y siguiendo el ejemplo de la dieta, cuando hacemos el esfuerzo, lo más que queremos es que alguien nos diga qué bien te ves, ¿no? Entonces, si el jefe no se involucra y no hay un reconocimiento a todo el esfuerzo que la persona ha hecho, en mejorar su liderazgo, en mejorar su comunicación, en mejorar sus relaciones interpersonales, en cambiar hábitos completos, llegar temprano a las juntas, lo que sea que la persona tenga que cambiar, implica un esfuerzo consciente. Si el entorno no lo ve y no lo reconoce, ¿cómo por qué lo voy a seguir? Me regreso a donde estaba. Entonces, la parte de dar continuidad y de darle permanencia a los cambios tiene que ver con la persona, pero también tiene que ver con todo el entorno de la organización. Aquí Roberto también nos dice que el reforzamiento es muy importante y que el jefe debe estar alineado. Gracias, Roberto. ¿Alguien más tendrá alguna duda, comentario con respecto al coaching? ¿Cómo seleccionar un coach? ¿En qué momento tiene que sumarse el coaching? No. Somos tan claras que no tienen problema. No, bueno, pues entonces, pues agradecemos muchísimo a todos los que estamos viendo en el chat. La verdad es que tuvimos, ¿cuántos participantes? ¿Fuimos algo? Entre 18 y 21 participantes. La verdad se los agradecemos muchísimo.
Para nosotros ha sido una muy linda experiencia compartir esto en lo que creemos. Tenemos a compañías, a las personas con las que me formé en Argentina, también están presentes en la conferencia, así que les agradezco muchísimo. Y pues les agradecemos muchísimo el tiempo. Les estaremos enviando, bueno, creo que ya tienen toda su información sobre People Awareness, pero cualquier cosa en la que podamos seguir conversando, encantado. Mucho gusto de haberlos visto aquí. Muchas gracias por estar aquí y estamos a sus órdenes si nos quieren escribir, hacer preguntas, lo que necesiten. Ok, pues muchísimas gracias. Que tengan un gran miércoles. Gracias, hasta luego.